Es Javier Curcio, economista, director del Departamento de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Curcio, ¿cómo le va? Buen día. Albino es mi nombre. Con Luciana Lanzi lo saludamos por FM Cielo. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto a ustedes y a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, usted estuvo viendo ahí más o menos el tema de el presupuesto educativo en la Argentina. ¿Por qué no nos cuenta a lo largo de estos últimos tiempos las fluctuaciones que tuvo en términos del financiamiento? Y eventualmente hablemos también, por supuesto, del recorte que conocimos, porque se publicó el otro día un decreto en ese sentido. Sí, bueno, históricamente una primera referencia es que el financiamiento educativo en la Argentina se distribuye entre nación y provincias en el marco de nuestro federalismo. Históricamente las provincias fluctuaban entre un 65 y un 75% del financiamiento, el otro 25, 30%, hasta 35% caía en cabeza del gobierno nacional. La ley de financiamiento educativo del 2005 incrementó esa porción del financiamiento nacional, especialmente a través de un fondo que fue discontinuado a comienzo del año pasado, que es el FONIDO, el Fondo de Incentivo Docente, y hoy más o menos casi un 80% del financiamiento está en cabeza de provincias. La Nación mantiene el financiamiento del sistema universitario nacional y un puñado de algunos otros programas que básicamente se enmarcan alrededor de un plan de alfabetización, que es como la única política que el gobierno nacional está llevando adelante en materia educativa de forma significativa, digámoslo así. En términos cuantitativos, el año pasado la reducción del presupuesto del presupuesto educativo en general fue inédita, cercana al 45%. Estamos hablando de casi haber reducido a la mitad al sistema educativo, al financiamiento nacional del sistema educativo en su conjunto, y este año, con el recorte de estos 120.000 millones que acaba de ser anunciado, una decisión administrativa la semana pasada, ese recorte de 120.000 millones representa un 2% más de ajuste al 8 y tanto que venía acumulándose durante 2025 y que cerraría el año por encima del 10% de ajuste, todo a confirmar respecto de cuál sea la evolución de la inflación. O sea, en el caso, digamos, que esto se concrete, venimos de un recorte promedio del 40-45% del 2024 al que se suma un 10% de encima recorte. Del 10 en 2025. El recorte fue de 45, ese ya es efectivo el año pasado, ese ya lo sabemos con certeza. El de este año se estimaba en cerca de 8 puntos adicionales de recorte, un recorte adicional al del anterior. Antes y el recorte que con... Sí, perdón. Y decía que con este 2% adicional se sitúa encima de 10. ¿Este 2% adicional tiene que ver con alguna partida específica a universidades o algún que otro programa de los que todavía permanecen financiados por el gobierno? No, hay distintas... es un recorte que de alguna manera puede interpretarse como acomodar las partidas de crédito vigente a lo que efectivamente se cree que se va a implementar y se distribuye de forma bastante homogénea entre los distintos programas. A universidades no le cae demasiado ese ajuste adicional, hay solo una partida de 40 millones que tiene que ver con alguna cosa específica, o sea que se mantiene lo que estaba previsto. Hay que tener en cuenta que el recorte de universidades ya era muy fuerte previamente y está muy marcado por la evolución salarial, que no tiene grandes imprevisibilidades, digámoslo así, o sea, están ajustados. En todo caso, la ley de financiamiento universitario, que es una de las que mencionabas, se va a tratar el veto durante esta semana, podría significar un incremento, o sea, un movimiento en el sentido inverso al que se definió como un esquema adicional, pero eso dependerá de que los legisladores sostengan la ley y que efectivamente el Ejecutivo acate y la cumpla, ¿no es cierto? Cosa que hasta ahora no está haciendo, por ejemplo, con la ley de discapacidad, que fue sostenida y que todavía no se implementó, y bueno, incluso hay anuncios de que habría alguna dificultad para hacerlo. Sí, pero bueno, sí. Franco salió a decir que la iban a promulgar, pero bueno, nunca, sin certeza, no hay, pero bueno, es otro debate en todo caso. Por eso digo, lo que quiero decir es, suponiendo que el Congreso ratifique la ley, que el Ejecutivo la acepte y disponga las partidas, ahí debería haber un movimiento en el sentido inverso al que teníamos. Volviendo a tu pregunta, el ajuste de estos 120.000 millones se distribuye en distintos programas
Básicamente estamos de cara, como decías también, a que esta noche se va a presentar el presupuesto 2025, perdón, el presupuesto 2026, y esa presentación incluye una programación de cómo se cierra el año actual. Entonces adecuaron los créditos, las partidas a lo que van a presentar esta noche, y eso implicó tristemente un ajuste a la baja del sistema educativo. Javier, del 45% de recorte a la educación durante 2024, ¿cuánto explica la eliminación del FONID? La eliminación del FONID representa, no tengo ese dato en términos de cuánto significa, pero para darte una idea, las universidades el año pasado cayeron 30%. O sea que todo lo que no es universidades es el 15% tiene que haber caído restante, por arriba de un 60%, y eso es básicamente FONID. Representaba alrededor del 10% del salario docente de todos los niveles de educación subnacional. O sea, ¿Cuál era la lógica del FONID? ¿Para qué se creó en su momento? El FONID se creó en respuesta a una demanda histórica en la Carpa Blanca a finales de los 90 para restituir el salario docente. El gobierno nacional renacionaliza después del exceso de descentralización, podemos decir así, de la década de los 90, parte de la discusión salarial, y entonces dispone un fondo para incentivar el buen funcionamiento docente y poner recursos para que las provincias, para acompañar los incrementos que hagan las provincias a los docentes que se desempeñen con mejores resultados, tratando de orientar una lógica vinculada a los resultados de la enseñanza. Sí. Y era medio como igualar, ¿no? Porque también yo hablaba con expertos en la materia que decían, lo que también ocurría es que tampoco puede haber en materia de educación provincias de primera y provincias de segunda, ¿no? Entonces ayudaba un poco a las provincias que por ahí no estaban del todo cómodas a poder pagar salarios un poco más dignos acorde a lo que se paga en el resto de la Argentina. En algún punto ayudaba también a esa No, exactamente, digo, tiene que ver con por eso digo, combina distintos objetivos. El incentivo docente a mejorar la calidad y al mismo tiempo compensar inequidades regionales que hacen que la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad en una provincia hoy es muy distinta que otras. Esas dispersiones son mayores a las que teníamos antes de la descentralización, y digo también, para dar la pintura completa, lamentablemente ese fondo no cumplió esos objetivos. El músculo compensador y el músculo de homogeneización es muy, muy bajo. Bueno, frente a eso, la lógica de motosierra que implementa la gestión actual elimina y desatiende la cuestión, en vez de, en nuestro criterio, tomar la situación y tratar de resolverla y modificar cómo logramos esos objetivos que efectivamente siguen vigentes y que hacen que de alguna manera la tragedia educativa se mantenga y con pocas posibilidades de resolver. Hubo un dato que también impactó en el recibo de sueldo de los trabajadores docentes, que es la eliminación de las paritarias. Porque generalmente el hecho de que se discutan en paritarias a nivel nacional, también en algún punto, mira, yo recuerdo que esto ya es historia recontrapasada, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, yo lo recuerdo, hace mucho tiempo que trabajo, digamos, de esto, y particularmente le presto atención a cuestiones que ocurren en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo en algún momento un ministro de Economía, Gerardo Otero, todavía me acuerdo, que literalmente renunció después de una paritaria docente a nivel nacional, creo que era Filmus, el ministro de Educación de la Nación, entre otras cuestiones porque él entendía que el aumento que había otorgado en aquella paritaria el gobierno nacional no podía sostenerse sin un aporte extra de la Nación a la provincia de Buenos Aires, porque la lógica de aquellas paritarias en algún punto era también generar condiciones de un salario acorde a toda la Argentina, con este mismo concepto del que hablábamos hoy, en el sentido de que no haya provincias con buenos salarios y otras con magros salarios, una cosa por el estilo. Me da la sensación, no tengo la certeza, pero sí la sospecha, de que la eliminación de la paritaria nacional, que obligaba al gobierno nacional a llegar hasta ese piso, a los distritos que no pudieran, también debe haber impactado de manera negativa en el salario de los laburantes. Sin duda son discusiones que van conjuntas. El Fondo de Incentivo Docente acompañaba las paritarias nacionales y después en la Ley de Financiamiento Educativo eso se estableció
como un aporte adicional del gobierno nacional para complementar y asegurar mínimos y ciertas, bueno, lógicas, como decía antes, homogenizadoras de la prestación de los servicios, en la medida en que vos levantás las paritarias nacionales, y hubo todo un ida y vuelta entre la gestión de Cambiemos, después la gestión de Fernández y la discusión actual, que deja que las paritarias de alguna manera se mantengan a nivel de cada provincia, eso desatiende y, como decimos, bueno, deja más librado a la posibilidad de cada provincia esa situación. Al mismo tiempo, si vos disponés una paritaria nacional y no acompañás con un financiamiento mínimo para cada provincia, entonces podés generar dificultades a nivel de financiamiento y de las cuentas fiscales provinciales. Creo que la referencia que haces de Otero y de la provincia de Buenos Aires a finales de los 2000, ¿no? De la primera década de los 2000, lleva a una de estas experiencias, y que en otros casos también ha generado dificultades. Por eso calibrar la política, y bueno, la política salarial en este caso, y el financiamiento educativo como complemento, es una de las discusiones centrales y desafíos que requieren más de bisturí que de motosierra, un poco en esa lógica de lo que Javier, te hago la última, que tiene que ver, digamos, con cómo interpretar estos recortes. A ver, venimos operando, digamos, con el presupuesto prorrogado de 2023, ¿no? Porque no se aprobó. Entonces, cuando decimos que hubo en el 2024 un recorte del 45%, y sobre ese recorte un 10% en el 2025, hablamos sobre la cifra estipulada en aquel presupuesto con el que venimos laburando de 2023, ¿o se actualizó aquel presupuesto en algún momento? No, estamos diciendo, son dos discusiones que también van en paralelo. La prórroga tiene que ver con que cuando no hay consenso en el Parlamento, el Ejecutivo puede prorrogar los créditos vigentes, no los iniciales aprobados, sino los que se fueron ejecutando con todas las normas de sube y baja a lo largo del periodo, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que ejecutamos el 23 con el acuerdo parlamentario de la aprobación de la ley y los cambios posteriores se prorrogan para el 24. Y hay también instrumentos legales para modificar los créditos del 24, y eso lo hizo el año pasado por decreto, por decisiones administrativas, resoluciones, el Ejecutivo, siempre sin vincular al Parlamento, porque no hubo el consenso necesario para que se aprobara la ley. Este año, por segundo año consecutivo, tenemos por primera vez una prórroga de 2 años consecutivos, lo cual genera una debilidad institucional enorme y deja al Ejecutivo un cheque en blanco para poder asignar como quiera, porque básicamente en procesos de alta inflación, como tuvimos y seguimos teniendo, pese a la estabilidad, podemos decir, frágil que recorremos, que transitamos, el Ejecutivo asigna sin ningún consenso del Parlamento, y bueno, ahora... Sí, muchos especulan justamente que por esa facultad que le da el hecho de no tener presupuesto, el no contar con presupuesto es una estrategia del gobierno, ¿no? De hecho, el año pasado casi como que hizo caer el debate en la comisión como para poder conseguir un dictamen que lo llevara a poder debatir si finalmente aprobarse en el recinto, creo que con esta lógica. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y si no logra un acuerdo con los gobernadores en este proceso, que claramente está bastante lejos de lograr a las pautas de hoy, las posibilidades de que se apruebe el presupuesto para el año que viene son bastante bajas, y con eso estaríamos frente a una debilidad institucional que nos lleva también, diríamos en términos del propio discurso oficialista, al borde del abismo en términos de las dificultades que se acarrean. Javier, gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, buenos días. Adiós. Javier Curcio es economista, es director del departamento